Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día. Estamos así como un poco intermitentes con la semilla, pero bueno, poco a poco voy a ir tomando los ritmos. Estoy en un plan de organización de algunos compromisos, entonces hasta no fijar un poco mi agenda en algunas cosas, pues va a estar así. Hoy vamos a tener una semilla agustiniana muy interesante. Creo que es de las que más puede dejarnos enseñanzas a quienes tenemos por oficio de la iglesia, de las comunidades, de los párrocos, de los obispos, la, la transmisión de la palabra. Hay un sermón de Agustín, el 179, vamos a escuchar algunos apartados y luego un breve comentario, pero cómo el modo como Agustín se deja tocar por esa palabra que le, que le inspecciona sobre lo esencial al momento de ser comunicador de esa palabra, de prestar la voz para que la palabra se exprese, para que la palabra expanda toda su fuerza y su enseñanza, ¿no? Vamos a ver entonces estos apartados de este sermón 179. Miren, como todos los sermones de Agustín son profundos y a veces está como en ese espiral de donde aparentemente como que repite y repite, pero es un modo como concéntricamente, él va aumentando una idea, la va repitiendo, luego la profundiza, le suma algún otro aspecto, entonces va en ese espiral tratando de que nos adentremos a la palabra interiorizándolo, ¿no? Vamos a ver entonces estas partes del sermón. Dice Agustín: el bienaventurado apóstol Santiago amonesta a los oyentes asiduos de la palabra de Dios, diciéndoles: sean cumplidores de la palabra y no solo oyentes, engañándose a ustedes mismos. O sea, a ustedes mismos se engañan, no al autor de la palabra, no al autor de la palabra, ni al ministro de la misma. O sea, partiendo de esa frase, que emana de la fuente de la verdad, a través, pues, este lenguaje de Agustín, a través de la veracísima boca del apóstol, también, dice Agustín, yo me atrevo a exhortarlos y mientras los exhorto a ustedes, pongo la mirada en mí mismo. Este aspecto es interesante. Mientras los exhorto a ustedes, apoyado en la palabra, me pongo con la mirada en mí mismo, que es donde yo quiero que esa palabra dé fruto primero. Pierde el tiempo, continúa, pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior. O sea, quien no interioriza la palabra, quien no se adentra en ella con sinceridad y honestidad, quien no es oyente interior de la palabra, pierde el tiempo inútilmente, dice Agustín. Quienes predicamos la palabra de Dios a los pueblos, no estamos alejados, y fíjense el reconocimiento que hace Agustín, quienes predicamos a los pueblos la palabra de Dios, no estamos alejados de la condición humana y de la reflexión apoyada en la fe, que no advirtamos nuestros peligros. Todos los que estamos con ese encargo, todos tenemos latentes peligros, pero nos consuela que donde está nuestro peligro por causa del ministerio, o sea, de la función que presentamos, del encargo que se nos hace, allí tenemos la ayuda de sus oraciones. O sea, ustedes, querida comunidad, su oración
también va dirigida a Dios, por quienes nosotros, ministros de esa palabra, para que el Señor abra nuestros corazones y nos permita guiarnos antes que nada a nosotros mismos. Continúa Agustín, y para que sepan, hermanos, que ustedes están en un lugar más seguro que nosotros, cito otra frase del mismo apóstol. Estamos siguiendo a Santiago, que dice: cada uno de ustedes sea rápido para escuchar y lento en cambio para hablar. Pensando en esta frase, dice Agustín, en la que se nos amonesta a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, hablaré en primer lugar de mi ministerio. Agustín le toca hablar periódicamente. Luego, después de haber justificado el ministerio de quienes hablamos con frecuencia, volveré a lo que había propuesto en primer lugar, ¿no? Entonces, Agustín, es conveniente que los exhorte a no ser solo oyentes de la palabra, sino también cumplidores. O sea, deben pues orar y levantar a quien obligan a ponerse en peligro. O sea, con todo, hermanos míos, voy a decirles algo a lo que quiero que den crédito, porque no pueden verlo en mi corazón. Mi gozo, repito, solo es auténtico cuando escucho, no cuando predico. Mire qué frase hermosa esa de Agustín. Mi gozo, mi alegría, mi regocijo interior es grande y es solo, fíjense, y es solo auténtico cuando escucho, no cuando predico. Entonces, mire, va a comenzar a hacer una comparación entre Marta y María. Agustín tiene todos los recursos desde la palabra para ir profundizando lo que él quiere: atención, con no ser oyentes olvidadizos de la palabra. Continúa Agustín diciendo: ¿era acaso malo lo que Marta hacía? ¿Quién de nosotros tendría suficientes palabras para ponderar la bondad de servir a los santos, que era lo que hacía Marta? Servir a los santos. Si a cualquier santo, cuanto más a la cabeza y a los principales miembros, a Cristo y a los apóstoles, ¿acaso no dice para sí cada uno de ustedes cuando escucha lo que Marta hacía y teniendo ante los ojos el bien de la hospitalidad? O sea, nadie va a negar el bien de la hospitalidad que reclama Marta. Oh dichosa, oh feliz mujer que mereció recibir el honor, que tuvo como huéspedes a los apóstoles cuando caminaban en la carne. O sea, es grande el ministerio de servicio de la hospitalidad. Eso es algo interesante. La hospitalidad, el saber acoger. Y sin embargo, es interesante lo que viene a continuación, sin desmeritar lo otro. Igual sabemos que es un complemento. Sin embargo, María eligió la mejor parte, porque mientras la hermana estaba preocupada, afanosa y pendiente de muchos quehaceres, ella se hallaba ociosa, sentada y escuchaba. O sea, mientras, fíjense ustedes, mientras Marta se daba que hacer en el hacer, en el buen hacer, en el exquisito hacer, en el delicado hacer, en el del buen gusto hacer, de preparar la hospitalidad, María nos dice que escoge la mejor parte, sentada, se hallaba en ocio, escuchando. El Señor mostró también por qué aquella era la mejor parte. No, ojo, sin desmilitar a Marta. O sea, inmediatamente, después de decir María es la mejor parte, como si le preguntáramos,
para saber por por qué era la mejor, añadió, ¿por qué? Dice Agustín, porque no les era quitada. Esa parte no se la roba a nadie. O sea, ¿cómo entendemos esto, hermanos míos? Dice Agustín, si eligió la parte mejor, ¿por qué por qué no le será quitada? Entonces Marta eligió algo que le va a ser quitado. A Marta se le va a quitar esa hospitalidad que hizo. O sea, será desposeído de su oficio todo hombre que se ocupa en servir a los santos cuando le es necesaria para el cuerpo. Se verá privado de aquello que hace. O sea, no se está negando la otra parte. Se está diciendo que alguien escogió algo mejor. O sea, ¿qué era lo que deleitaba a María? Fíjense cómo Agustín se va entrando ahí. Ya luego lo vamos a explicar en el breve comentario que vamos a hacer. ¿Qué era lo que deleitaba a María? Se pregunta Agustín. A Agustín le encanta hacer esas preguntas que le hagan adentrarse en el corazón. ¿Qué comía? Me detengo en esto porque me agrada. O sea, me atrevo a decirlo. Comía aquel a quien escuchaba. Fíjense qué expresión tan hermosa. Comía aquel a quien escuchaba. Se alimentaba de aquel a quien escuchaba. En efecto, si comía la verdad, aquel que escuchaba era la verdad y la vida. En efecto, si comía la verdad, continúa Agustín, no dijo él mismo, yo soy la verdad. O sea, ¿qué más puedo decir? Le comía porque era pan. Yo soy, dice, el pan bajado del cielo, el pan que repone mis fuerzas sin acostarse. Por lo tanto, lo que eligió María crecía, no pesaba. O sea, el deleite del corazón humano le llega de la luz de la verdad, de la afluencia de la sabiduría. El deleite del corazón humano, del corazón fiel y santo, no está en el placer, pues admite comparación con el otro, ni siquiera para decir que es menor. O sea, el decir pues menor parece darse a entender que aumentando será igual al otro. O sea, no quiere decir que es menor, pues no lo comparo, es de otra especie, es cosa muy distinta. Por tanto, lo que eligió María crecía, no pasaba. Lo que eligió María permanecía. Lo que eligió María corría y brotaba y manaba como fuentes de agua en el interior, porque se alimentaba de la verdad misma, se alimentaba de la fuente misma de la sabiduría. Dejemos esto para el comentario. El deleite del corazón humano, fíjense de dónde le viene a María sentada, atenta, contemplando y escuchando la palabra. El deleite del corazón humano le llega de la luz de la verdad, de la afluencia de la sabiduría, el deleite del corazón humano, del corazón fiel y santo. O sea, no está en el placer, pues no admite comparación con el otro, ni siquiera para decir que es menor. Esto es pero bien importante, ¿no? Esto es muy importante. ¿De qué se alimentaba María? ¿De qué alimento quería llegar María a saciar su mente, su cuerpo, su espíritu, su corazón, sino de Él, que es la palabra viva, de Él, que es el pan vivo bajado del cielo? Vamos entonces a entrarnos un poco en este comentario, ¿no? Miren, en el corazón de toda la vida cristiana, permítame ampliar un poco esto, en el corazón de toda vida cristiana está, sin lugar a dudas, eso de lo cual se alimenta, está la escucha de la palabra. Pero como advierte San Agustín, escuchar no basta, escuchar no basta, o sea, el santo se dirige con fuerza y ternura
acostumbrados a oír los textos sagrados, pueden caer en la peligrosa ilusión de confundir atención con conversión. O sea, dice el obispo de Hipona, sean cumplidores de la palabra y no solo oyentes, engañándose a ustedes mismos. Escuchar no basta. Vamos cada 8 días, estamos en la Eucaristía. Escuchar no basta, ¿no? Agustín, que conoce por su propia experiencia la fragilidad humana, no excluye a nadie, ni siquiera a sí mismo, ¿no? Es bien interesante porque Agustín piensa que él mismo está como en ese peligro, ¿no? En ese peligro de estar repetitivamente y reiterativamente sobre la palabra y de pronto no está gozando ni disfrutando ni gozándose de ella. O sea, se siente interpelado como pastor y predicador, porque son catequistas, no, consciente de que predicar sin escuchar interiormente es vaciar de contenido el propio ministerio. Escuchar es bien importante, escuchar sin tener involucrado el corazón, ¿no? Sin escuchar interiormente. ¿Qué dice Agustín? Dice, pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no oye de ella en su interior. Puedo escuchar todo lo que ella dice, quizás hasta comprender, pero necesito interiorizar. Entonces aquí late y aquí se presenta, querida comunidad, una verdad profunda. O sea, la palabra solo fructifica cuando pasa del oído del corazón y del corazón a la acción, ¿no? O sea, escuchar sin obrar es vivir de espejismos. Ojo, escuchar sin obrar es vivir de espejismos espirituales, es tener lámpara sin aceite, es tenerlo ahí, pero no aprovecharlo. Y entonces, hacia donde nos va dirigiendo Agustín es a lo siguiente, escuchar con el alma. Yo no sé, yo he estado todos estos días pensando en eso, escuchar con el alma. Y no se me ocurre otra figura que la de María a los pies, que la de María a los pies del Maestro. San Agustín, con su gran capacidad para hacer una íntima unidad entre escritura y experiencia, nos ofrece la imagen más perfecta de la escucha verdadera, María, la hermana de Marta. Esta ocupación había elegido también para sí aquella María que mientras su hermana hacía el servicio y se ocupaba en muchas cosas, estaba sentada a los pies del Señor sin hacer otra cosa que escuchar su palabra. Para Agustín, María representa la interioridad que acoge, o sea, la fe que se sienta a los pies del Maestro no para discutir, sino para aprender, escuchar, para aprender, pero aprender escuchando con el alma. Marta, en cambio, es la imagen de la actividad que aún siendo muy buena, se agota si no nace de la contemplación. O sea, si es y hacer fuerte, a veces vertiginoso, no nace de la contemplación, se agota, se cansa,
O sea, no hay oposición, sino jerarquía. O sea, la escucha precedía el servicio, porque la palabra interiorizada da sentido a la acción. Creo que esto es muy importante. La escucha precede el servicio. Eso, por ejemplo, es lo que hacemos, querida comunidad, queridas familias, queridas parejas, cuando vamos de pronto en la mañana. Sería un muy buen ejercicio irnos a la oración, irnos a escuchar con el corazón la palabra de Dios antes de iniciar nuestros servicios en nuestros lugares de trabajo. ¿No? Escuchar precede el servicio, porque solo la palabra interiorizada da sentido a la acción. Mediten sobre eso. El santo interpreta la elección de María con un realismo es- espiritual impresionante. María eligió la mejor parte. ¿Por qué? Porque no le será quitada. María eligió la mejor parte porque no le será quitada. O sea, todo lo que pertenece a la vida temporal, atendamos a esto, todo lo que pertenece a la vida temporal, el trabajo, el servicio, incluso las obras de caridad pasarán. Eso pasará, claro que pasará. Pero la comunión con la verdad eterna no pasará jamás. O sea, la mejor parte es la que permanece, el amor que escucha, la fe que se alimenta de la palabra viva. Y esto, como María, sentada con la disposición en el corazón, con los ojos fijos y el corazón conectado con la palabra, se convierte entonces en el gozo del oyente interior. Agustín que se confiesa, mire, yo que tan frecuentemente les hablo por mandato de mi Señor y mi hermano, su obispo, porque ustedes me lo exigen, solo disfruto verdaderamente cuando escucho. O sea, mi gozo, dice Agustín, repito, mi gozo solo es auténtico cuando escucho, no cuando predico. Qué profunda esta palabra. Mi gozo solo es auténtico cuando escucho, no cuando predico. Aquí se revela la humildad del verdadero maestro espiritual. O sea, el gozo, esto es bien importante. Yo creo que es que a veces esto nos ayuda a perfeccionar, a purificar de tantas taras, de pronto, incluso las muy buenas predicaciones. O sea, el gozo no está en hablar, sino en escuchar a Dios dentro. O sea, escuchar libera del orgullo, porque coloca el alma en su lugar. O sea, criatura ante el Creador, discípulo ante el Maestro. Ahí es cuando me pongo a escuchar a Dios dentro, ¿no? Y ahora bien, acercarnos a esa palabra, vivirla desde el corazón, dejar que ella nos transforme en lo profundo, cumplir esa palabra, eso significa edificar sobre la roca. O sea, la segunda parte del sermón de San Agustín se centra en la acción. O sea, escuchar debe conducir a algo muy concreto, al cumplimiento. Este es un pasaje que cuesta. O sea, el santo retoma la imagen evangélica de las casas construidas sobre la roca y la arena, es de Mateo 7, 24, 26, ¿no? Y de quien escucha mis palabras y las
y las cumple, será semejante al varón prudente que edifica su casa sobre la roca, pero quien escucha y no las cumple, será semejante al varón necio que edifica sobre la arena. Agustín, ¿qué interpreta? Escuchar sin obrar. Esto es muy importante. Escuchar sin hablar es levantar una casa sin cimientos. Escuchar sin obrar. Escuchar sin obrar es levantar una casa sin cimientos, una fe de palabras que se derrumba ante la prueba. O sea, la roca es Cristo, pero también es la obediencia a su palabra. Por lo tanto, la gran advertencia de Agustín es clara y es directa. Si es hermoso oír la palabra, cuánto más lo será llevarla a la práctica. Si no la escuchas, no edificas nada, pero si la oyes y no la llevas a práctica, levantas un edificio ruinoso. El santo Agustín pone el dedo en la llaga del cristianismo superficial, de la devoción sin transformación. O sea, no basta emocionarse con la palabra, hay que dejarse convertir por ella. O sea, la fe se demuestra en obras, no en bellas palabras. Ese alimentarse desde dentro da sentido, claridad y hoja de ruta a cualquier hacer que nos propongamos, porque le da humildad, le da Espíritu Santo. Esto también nos une dos aspectos muy interesantes, interioridad y coherencia. O sea, en uno de los pasajes más penetrantes del sermón, Agustín distingue entre cumplir la palabra exterior e interiormente. O sea, todos debemos ser cumplidores de la palabra externa e internamente en la presencia de Dios. O sea, cumplir interiormente. ¿Cómo? Pues quien vea a una mujer casada y la desee, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la obediencia exterior no basta si el corazón no ha sido transformado. O sea, el verdadero cumplimiento de la palabra ocurre en lo secreto, allí donde nadie ve, donde solo Dios juzga la intención. Esta doble finalidad, querida comunidad, interior y exterior, es es la esencia de la espiritualidad agustiniana, unidad entre lo que se cree, se dice y se vive. O sea, la coherencia no es perfección, sino ser transparentes ante Dios. Esto entonces nos va conduciendo como a 6 claves para que vamos recogiendo esta enseñanza. Escuchar no basta. O sea, la palabra pide ser encarnada en la vida cotidiana, primero. Segundo, el discípulo verdadero es oyente interior. O sea, el que busca en el silencio la voz del maestro. Tercero, María representa la mejor parte, o sea, la interioridad que permanece cuando todo pasa. Cuarto, el predicador también debe ser oyente, o sea, sin oración la palabra se vacía de gracia. Es importante acogerlo. Quinto, cumplir en definitiva es amar. O sea, el obrar cristiano no nace del miedo,
sino de la comunión con la verdad. Culminemos entonces con una breve oración. Señor, haznos oyentes humildes de tu palabra, no curiosos de tus misterios, sino discípulos dóciles de la verdad. Que no nos contentemos con oír, sino que vivamos lo que escuchamos, para que la fe sea roca y no arena bajo nuestros pies. Purifica nuestras intenciones, haznos coherentes entre lo que decimos y lo que somos. Que la escucha de tu voz nos transforme más que cualquier discurso y que nuestra acción sea fruto de tu amor en nosotros. Con María queremos sentarnos a tus pies, hambrientos de la verdad que no se agota, y como Marta queremos servir con manos limpias y corazón sereno. Tu palabra eterna del Padre, haznos cumplidores de tu voluntad, para que un día en la mesa de tu reino ya no escuchemos por fe, sino por visión plena, porque tú eres el pan que alimenta sin consumirse y la verdad que sacia, y la verdad que sacia sin agotarse. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.